Problema número 4. Coloca los números impares mayores a 7 sin repetirlos, de manera que la suma de los tres números ubicados en los círculos unidos por la línea recta sea siempre la misma y la mínima posible. Nos piden a nosotros determinar dicha suma. Recuerda que la sumatoria en cada línea recta debe ser la mínima posible, lo que me dice el problema, ¿correcto? Entonces vamos a tener presente aquí que ¿cuántas líneas rectas tenemos nosotros? Tenemos aquí, por ejemplo, un grupo de 3, 2 grupos con el de aquí y 3 grupos. Correcto, solamente tenemos 3 grupos. Pero hay que tener presente también aquí que hay algo muy particular en estos 3 grupos, ¿ya? Cuando yo tomo el primer grupo, tomo el segundo grupo y también el tercer grupo, hay un valor que se está repitiendo, que lo estoy volviendo a repetir en cada toma. Es el valor central, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces empezamos con la solución para este problema. Lo que vamos a hacer primero es tratar de pasar esa figura, pasarla a un costado para poder tener espacio, y vamos a asignarle a cada lugar, a cada círculo, ¿correcto? A cada círculo que forma parte de esta figura, una letra, ¿ya? Teniendo presente que cada una de las letras que nosotros vamos a asignarle a esta figura van a tener que ser los números impares mayores a 7. ¿Cuántos tienen que ser? ¿Cuántos espacios tenemos nosotros? Tenemos 7 espacios, ¿correcto? Entonces los impares que vamos a usar sería el 9, el 11, el 13, 15, 17, 19 y 20, 21. ¿Correcto? A ver, aquí está entonces la asignación de cada uno de los lugares con letras. Recuerda que la parte central, al momento de tomar cada grupo, la parte central es la que se va a repetir, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver también nosotros es que a la suma que me piden a mí en el problema le vamos a asignar la letra S, ¿no? Le vamos a asignar nosotros la letra S. Y empezamos. Recuerda que cada grupo de 3, ¿ya? Los números ubicados en una misma línea deben sumar siempre lo mismo y debe ser el mínimo valor posible. Entonces empezamos con la primera línea. AXD, esta de acá. A más X y más D debe darme S, que es la suma de cada línea. Segunda línea, BXE, también me debe dar S. Y por último, el tercer grupo, CXF, también me debe dar como resultado S. ¿Qué hago con las 3 ecuaciones? Pues las 3 ecuaciones me van a generar ahora un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones en el cual hay algo muy característico. El X se repite. Entonces mi suma sería 3X más A, B, C, D, E y F. Pero recuerda que tanto el A, B, C, D, E y F y el X vienen a ser los números del 9 al 21, todos los impares. Entonces yo voy a sumar estos números, estas letras, estas 3 ecuaciones, las voy a sumar pero de la siguiente manera. No voy a agrupar los 3X, voy a agrupar solamente 2 y dejo uno libre. Es decir, los agrupo de esta forma. Profesor, eso no era la suma era 3X, sí, pero lo he separado, 2X, X. ¿Por qué he separado este grupo? Porque mira, desde aquí hasta acá, ¿qué cosa viene a ser, muchachos? ¿Qué cosa es X, A, B, C, D, E y F? Vienen a ser todos los números que se van a ubicar en esta figura. ¿Y quiénes son todos esos números? Todos esos números son el 9, el 11, el 13, el 15, el 17, 19 y 21. Entonces toda esta sumatoria sí la puedo conocer, porque toda esta sumatoria vendría a ser la suma del 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21. ¿Correcto? Entonces vamos a sumar esos valores. Todos estos valores van a sumarme 105. Es por eso que aquí me quedaría lo siguiente. 2x más todo esto que vale 105 debe ser 3s. Ahora, esta ecuación que me queda aquí al final es muy importante, ¿ya? Recuerda aquí, por favor, que a ti te piden que la cantidad sea la misma, la suma, ya la tenemos, y que sea la mínima posible. Y entonces ese debe tomar su mínimo valor. Entonces, para que todo esto tome su mínimo valor, sus términos también deben ser los mínimos valores. Entonces, con él ya no puedo hacer nada, porque él ya vale 105. Pero sí con él. Él tiene que tomar su mínimo valor. Pero
Por aritmética, nosotros podemos conocer que si aquí yo tengo un 3S, un 3 multiplicado por cualquier número me da un múltiplo de 3. ¿Te acuerdas esa teoría que se veía en el curso de aritmética? Correcto. Y también debes tener presente que un múltiplo de 3 sumado con otro múltiplo de 3 te da un múltiplo de 3. O también lo contrario, ¿no? Si quieres un múltiplo de 3, suma dos valores que sean múltiplos de 3. Correcto. A ver, entonces mira. Este es múltiplo de 3. Toda esta suma, quiero que observes bien y sigas la secuencia, toda esta suma debe darme un múltiplo de 3. Mira, él ya es múltiplo de 3. Profesor, ¿cómo sabe que eso es múltiplo de 3? Suma sus cifras. 105, 1 más 0 más 5, 6, múltiplo de 3. ¿Correcto? Debes recordar los criterios de divisibilidad. Ahora, para que toda esta suma sea múltiplo de 3, si él ya es múltiplo de 3, él también debe ser múltiplo de 3. Ahora, para que 2 por x sea múltiplo de 3, entonces x tiene que ser el múltiplo de 3. Ahora, profesor, ¿pero qué valor puede ser x? X puede ser cualquiera de todos estos valores, sí, pero ahorita ya no cualquiera. Tiene que ser un múltiplo de 3. Y ahí viene la pregunta. Profesor, ¿cuál de los 3 múltiplos de 3 podría ser? Porque tengo el 9, tengo el 15 y tengo el 21. ¿Cuál de estos 3 valores que son múltiplos de 3 podría ser el valor de x? Pues fácil. ¿Qué te pide el problema? Que ese sea lo mínimo. Y si ese es lo mínimo, x también tiene que ser lo mínimo. Por lo tanto, entonces, si ese es mínimo, entonces x toma su mínimo valor. Eso me origina que el valor mínimo de x no sea el 15 ni el 21, sea el 9. Y si x vale 9, lo reemplazas aquí en tu ecuación, esto sería 18, más 105 sería 123, 123 igual a 3s, por lo tanto entonces s tendría un valor de 41. ¿Correcto? Entonces aquí ya hemos encontrado la sumatoria de cada uno de los lados, cada una de las líneas de los 3 valores, ¿ya? Y ese valor pues es el mínimo posible, ¿correcto? Recuerda que para poder conseguir la mínima cantidad de S, pues todos sus términos deben ser lo mínimo. Con el 105 ya no puedo hacer algo, entonces me quedaría solamente con el X. Si quiero que S sea mínimo, X también tiene que ser mínimo. Como X es múltiplo de 3, ¿cuál de los múltiplos de 3 que tenemos aquí es X? Pues el menor, recuerda que X es mínimo, 9. Lo reemplazas y ya tienes el valor de S. ¿Correcto? Entonces nuestra respuesta sería 41. Problema 5. Si en los círculos de la figura escribimos los números naturales del 3 al 11, de manera que los números en cada lado del triángulo sumen 25, ¿cuál es la suma de los números que se escriben en los círculos etiquetados con X y Z? Bueno, vamos a pasar nuestro gráfico al lado izquierdo, ¿correcto? Ahí van a estar el X y Z, eso es lo que nos menciona el texto, ¿ya? La suma de esos 3 es lo que me piden en el problema. Entonces el problema está bien sencillo. Ya nosotros tenemos etiquetados las puntas, los vértices de este triángulo, pero los demás valores, los demás lugares en este triángulo no los tenemos ya etiquetados. Entonces procedemos a etiquetarlos con letras de la A a la F porque son 6. El problema me dice que los números que se van a usar son los números del 3 al 11. Entonces, los números del 3 al 11 vendrían a representar el X, el Y, el Z y estos números que acabamos de etiquetar. ¿Correcto? Ahora, si tú sumas todos los términos del triángulo, estarías sumando todos los números del 3 al 11. Porque recuerda que aquí solamente van números del 3 al 11. Entonces, ¿cuánto sería esa sumatoria? Sería 63. Profesor, ¿existe alguna fórmula para sacar toda esta suma? Sí, si son números consecutivos, si son una progresión aritmética, sí hay una forma. Es el primero más el último, ahí vamos 14, sobre 2 por el número de términos, ¿correcto? Y eso es 63. Pero el problema me dice que cada uno de los lados de este triángulo debe dar una suma de 25. Entonces empezamos a analizar eso. Por ejemplo, en este lado tengo X, A, B, Y, esa sumatoria me tiene que dar 25. En este otro lado tengo X, C, de Z, esa sumatoria me tiene que dar 25. Y por último, el lado inferior también me tiene que dar 25. Igual que en el problema anterior, tengo un sistema. ¿Qué hago con este sistema? ¿Qué características tiene? El X se repite, el Y se repite y el Z también se repite.
Profesor, entonces agrupamos 2x, 2y, 2z. No, correcto. No vamos a agruparlo, vamos a colocarlo de esta forma. Y no sé si tú te diste cuenta, pero esto ya lo vimos en el anterior. ¿Por qué es que no lo agrupamos? Porque al no agruparlo, me doy cuenta que desde aquí hasta acá son todos los números que estamos usando en este problema. Y esta sumatoria ya la tengo. Eso sale 63. Entonces, ¿qué me quedaría? X más Y más Z, que es el de acá, que no estoy usando, más lo que viene, que vale 63, ¿correcto? Debe darme 75. Entonces, X más Y más Z debe tomar un valor de 12. Y ahí tendríamos la solución para este problema. Pasamos al problema número 6. Un problema sobre relaciones de parentesco. Dice el problema: en una reunión familiar se encuentran presentes un bisabuelo, 2 abuelos, una abuela, 3 padres, 2 madres, 2 suegros, 2 nueras, 2 nietos, un bisnieto y 3 hijos. ¿Cuántas personas, ojo, como mínimo hay en dicha reunión familiar? Recuerda por favor que las nueras vienen a ser las esposas de los hijos. Correcto, entonces empezamos a resolver el problema. Me dice al inicio que se encuentra presente un bisabuelo. Quiere decir que vamos a trabajar en 4 generaciones. Entonces ahí tenemos las 4 generaciones. El bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo. Entonces me dice que se encuentra un bisabuelo. Entonces aquí está el bisabuelo. Luego se encuentran 2 abuelos. El bisabuelo de por sí ya es abuelo. Y como él es papá del de acá, él también es abuelo. Correcto, recuerda que en tercera generación él vendría a ser el abuelo. Correcto, pero el bisabuelo a la vez también es abuelo. ¿Abuelo de quién? Del papá. En esta reunión también se encuentra una abuela, entonces colocamos a una abuela por acá. Correcto, ahí está la abuela. 3 padres. A ver, él es papá de él, entonces él es papá. El abuelo es papá de él y él es papá del menor. Ahí están los tres padres. En esta reunión también hay, dice, 2 madres. Si ella es abuela, ella también es mamá. Y para que exista otra mamá, vamos a colocar otra persona aquí que sea a la vez de mamá. Me dicen aquí el problema que existen 2 suegros. Recuerda que la cantidad que tienes que tú ver aquí es la mínima posible. Entonces, si hay 2 suegros, ella y él, el abuelo y la abuela, correcto, que están casados, ¿ya? Si ellos están casados, por lo tanto, el bisabuelo vendría a ser el suegro de ella. Me falta otro suegro más. Fácil. La mamá y el papá están casados y por lo tanto, si ellos 2 están casados, el abuelo es el suegro de la mamá. Correcto, porque recuerda que él es papá de él. ¿Ya? En esa línea viene la generación. Luego también me dice el problema que hay 2 nueras. Si ellos son las esposas de ellos, y cada uno de ellos son hijos de una generación anterior, entonces ella se convierte en nuera del bisabuelo y ella se convierte en nuera del abuelo. También en esta reunión hay 2 nietos. Mira. Cada 3 generaciones existe un nieto, el de menor generación. Por ejemplo, el de aquí viene a ser nieto del bisabuelo, y él viene a ser nieto del abuelo. Correcto, recuerda, el nieto del bisabuelo y el nieto del abuelo. También hay un bisnieto. De por sí, el último, correcto, en el más bajo, vendría a ser el bisnieto. Y hay también 3 hijos. Fácil. Él es hijo de él es hijo de él, y él es hijo de él. Correcto, entonces empezamos a colocar primer hijo del bisabuelo, él es hijo del abuelo, y él es hijo del papá. ¿Correcto? Y listo, ya hemos tenido aquí todo presente, todas las personas que están presentes en esta reunión. Y de esta forma es como se trabaja para cuando te pidan la mínima cantidad posible. Debes tratar de reducir la cantidad de personas, teniendo presente que una persona dentro de un árbol genealógico no solamente puede tener una relación de parentesco con una persona, puede tener más relaciones. Por ejemplo, el que es abuelo es papá, puede ser suegro y también es a la vez hijo. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿cuántas personas tenemos como mínimo? Tenemos aquí 6 personas.